Bienvenidos a una historia que revelará los secretos más oscuros y peligrosos del Vaticano. A lo largo de los siglos, en los corredores silenciosos y las cámaras ocultas de la Santa Sede, han surgido sectas que han desafiado la fe y el poder de la Iglesia Católica. En este video, exploraremos testimonios reales y eventos históricos documentados que muestran cómo estas sectas han influido en decisiones papales, manipulado cónclaves y llevado a cabo rituales siniestros. Desde los iluminados del siglo XVIII hasta los nuevos caballeros templarios del siglo XX, descubrirás cómo estas sociedades secretas han tejido su red de intrigas y conspiraciones dentro del corazón del Vaticano. Prepárate para un viaje lleno de misterio, suspenso y revelaciones impactantes que te mantendrán al borde de tu asiento. No te vayas, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu percepción de la historia de la Iglesia para siempre. Permítanme llevarlos atrás en el tiempo, a mediados del siglo XVIII, cuando en los oscuros corredores del Vaticano, una sociedad secreta conocida como los Iluminados comenzaba a tejer sus hilos de poder. Era el año 1756, y el Papa Benedicto XIV estaba al mando de la Iglesia Católica. Fue un tiempo de conspiraciones y secretos que se movían en las sombras de la Santa Sede. En una noche lluviosa de octubre, el cardenal Giovanni Bracciano caminaba apresuradamente por los pasillos de mármol del Vaticano. Las velas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes, y el sonido de sus pasos resonaba en el vasto silencio. Bracciano había oído rumores durante meses sobre una secta secreta operando dentro del Vaticano. Los Iluminados, como se llamaban a sí mismos, eran un grupo compuesto por cardenales, obispos y otros miembros del clero que buscaban influir en las decisiones papales y manipular el curso de la Iglesia desde adentro. Bracciano, un hombre devoto y leal a la Iglesia, no podía permitir que estos rumores quedaran sin investigar. Había dedicado su vida a la fe y no permitiría que fuerzas oscuras corrompieran la institución que amaba. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir documentos y cartas con símbolos enigmáticos y referencias a reuniones secretas. Sin embargo, necesitaba pruebas más concretas para exponer a los Iluminados y detener sus planes. Durante sus indagaciones, Bracciano conoció a Sor María Teresa, una monja cuya curiosidad la había llevado a descubrir documentos que sugerían la existencia de los Iluminados. Sor María Teresa era una mujer inteligente y observadora, con un profundo sentido de justicia. Aunque su vida en el convento era tranquila, había oído susurros y visto señales que le indicaban que algo siniestro se estaba gestando en el Vaticano. Una noche, mientras revisaban antiguos manuscritos en una sala de archivos secretos, Bracciano y Sor María Teresa encontraron una carta dirigida al Papa Benedicto XIV. La misiva, escrita en un código antiguo, mencionaba un próximo cónclave que sería manipulado por los Iluminados para colocar a uno de sus miembros en el trono papal. Con esta revelación, sabían que debían actuar con rapidez para detener a la secta antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y peligro. Bracciano y Sor María Teresa sabían que los Iluminados tenían ojos y oídos en todas partes. Cada movimiento debía ser cuidadoso y cada palabra, medida. Decidieron contactar al cardenal Lorenzo Altieri, un hombre de confianza del Papa que también había mostrado sospechas sobre la influencia de los Iluminados. Altieri, un hombre de avanzada edad pero con una mente aguda, se unió a la causa de Bracciano y Sor María Teresa. Juntos, formaron una alianza secreta con el objetivo de desenmascarar y detener a los Iluminados. Sabían que no sería una tarea fácil, pero su fe y determinación eran inquebrantables. El cónclave comenzó en febrero de 1769, tras la muerte del Papa Clemente XIII. Los Iluminados, con sus intrigas bien planeadas, intentaban colocar a su candidato, el cardenal Giovanni Ganganelli, en el trono papal. Ganganelli, aunque no era miembro de los Iluminados, era visto como alguien fácil de manipular. Mientras tanto, Bracciano, Altieri y Sor María Teresa trabajaban incansablemente para desbaratar sus planes. Durante el cónclave, se descubrieron documentos comprometidos en las habitaciones de varios cardenales. Los hallazgos indicaban claramente las intenciones de los Iluminados, y los cardenales fueron arrestados y llevados a juicio.
Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Ganganelli fue elegido como el Papa Clemente XIV. Aunque no se encontraba bajo el control directo de los iluminados, la sombra de la secta seguía presente en el Vaticano. Los iluminados, a pesar de sufrir un golpe con la exposición de sus planes, no se dieron por vencidos. Continuaron operando en las sombras, ajustando sus estrategias y esperando el momento oportuno para retomar el control. Bracciano, Sor María Teresa y Altieri, aunque habían logrado un éxito parcial, sabían que la batalla contra los iluminados estaba lejos de terminar. En los años que siguieron, la influencia de los iluminados en el Vaticano se mantuvo como un secreto a voces. Bracciano continuó sus investigaciones, descubriendo más sobre los rituales y la estructura de la secta. Sor María Teresa recopiló testimonios de otros miembros del clero que habían tenido encuentros inquietantes o sospechas sobre los iluminados. Altieri, por su parte, utilizó su posición para proteger a sus aliados y asegurarse de que la verdad no fuera enterrada. El legado de los iluminados perduró, y sus actividades continuaron siendo un misterio intrigante y aterrador en la historia del Vaticano. Cada nuevo papa, cada cónclave y cada decisión importante estaba teñida de dudas y sospechas sobre la influencia de esta secta secreta. Los iluminados representaban una amenaza constante a la integridad de la Iglesia, y la lucha por desenmascararlos y detenerlos se convirtió en una misión sin fin para aquellos que buscaban la verdad y la justicia. El Vaticano, con su rica historia y su aire de misterio, sigue siendo un lugar donde las sombras y la luz coexisten, y donde las intrigas y conspiraciones siempre parecen estar a la vuelta de la esquina. La historia de los iluminados es solo uno de los muchos relatos que muestran cómo el poder y la ambición pueden corromper incluso los lugares más sagrados. A lo largo de los siglos, otros grupos y sectas han surgido dentro del Vaticano, cada uno con sus propios objetivos y métodos. Pero la historia de los iluminados sigue siendo una de las más inquietantes y misteriosas. Nos recuerda que la lucha por la integridad y la verdad es una batalla constante, y que incluso en los lugares más sagrados, el mal puede encontrar una manera de infiltrarse. Los testimonios de Bracciano, Sor María Teresa y Altieri, junto con los documentos y pruebas que recopilaron, se convirtieron en un legado que se transmitió a las generaciones futuras. Sus esfuerzos para desenmascarar a los iluminados fueron un testimonio de su valentía y devoción. La historia de los iluminados es una advertencia y un recordatorio de que la vigilancia y la determinación son necesarias para proteger la integridad de cualquier institución. Con la muerte del Papa Clemente XIII en febrero de 1769, el Vaticano se sumió en un estado de agitación y expectativa. El cónclave que se avecinaba prometía ser uno de los más tensos y controvertidos de la historia reciente. Las facciones dentro de la Iglesia estaban polarizadas, y los rumores sobre la influencia de los iluminados no hacían más que aumentar las tensiones. El cardenal Giovanni Bracciano, junto con Sor María Teresa y el cardenal Lorenzo Altieri, sabían que los iluminados intentarían manipular el cónclave para colocar a uno de sus propios en el trono papal. La elección del nuevo papa sería crucial para determinar el futuro de la Iglesia y su independencia frente a estas fuerzas oscuras. El cónclave comenzó el 15 de febrero de 1769, con 45 cardenales reunidos en la Capilla Sistina. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre y sospecha. Bracciano y Altieri vigilaban de cerca las acciones de los cardenales, buscando cualquier señal de manipulación por parte de los iluminados. Sabían que el candidato de los iluminados era el cardenal Giovanni Ganganelli, un hombre conocido por su carácter conciliador y su disposición a comprometerse. Sor María Teresa, aunque no podía estar presente en el cónclave, continuaba su labor desde el convento, recopilando información y contactos dentro del Vaticano. Había establecido una red de aliados que compartían sus sospechas sobre los iluminados y estaban dispuestos a proporcionar información. Una de sus fuentes más confiables era el hermano Ángelo, un monje que trabajaba en los archivos vaticanos y tenía acceso a documentos secretos. En los días previos al cónclave, el hermano Ángelo descubrió una serie de cartas cifradas que parecían implicar a varios cardenales en una conspiración. Con la ayuda de Sor María Teresa, lograron descifrar el contenido de las cartas, que revelaban un plan detallado para asegurar la elección de Ganganelli. Las cartas mencionaban sobornos, amenazas y chantajes como métodos para influir en los votos de los cardenales.
Armados con esta información, Bracciano y Altieri decidieron confrontar a los cardenales implicados. En una reunión secreta en los aposentos de Altieri, se enfrentaron a los cardenales con las pruebas de su conspiración. La confrontación fue tensa y llena de recriminaciones. Algunos de los cardenales, atrapados y desesperados, confesaron sus acciones, revelando que habían sido presionados por los iluminados. Sin embargo, a pesar de estas confesiones, no fue suficiente para detener la maquinaria bien aceitada de los iluminados. Durante los días siguientes, se llevaron a cabo numerosas rondas de votación en el cónclave, y finalmente, el 19 de mayo de 1769, el cardenal Giovanni Ganganelli fue elegido como el Papa Clemente XIV. Aunque no era directamente un miembro de los Iluminados, su elección representaba un compromiso que complacía a muchas facciones dentro de la Iglesia. Bracciano, Altieri y Sor María Teresa sabían que habían logrado desenmascarar parte de la conspiración, pero no habían podido evitar que los Iluminados lograran su objetivo. La sombra de esta secta continuaba proyectándose sobre el Vaticano, y la batalla por la integridad de la Iglesia estaba lejos de terminar. El Papa Clemente XIV, aunque no estaba directamente bajo el control de los Iluminados, enfrentó desafíos significativos durante su papado. Su administración estuvo marcada por tensiones políticas y religiosas, y la influencia de los Iluminados continuó siendo una preocupación constante. Bracciano, Altieri y Sor María Teresa continuaron sus esfuerzos para monitorear y contrarrestar las acciones de la secta, pero siempre parecían estar un paso por detrás. En 1773, el Papa Clemente XIV emitió el breve Dominus Ace Redemptor, suprimiendo la Compañía de Jesús, los jesuitas. Una orden que había sido objeto de controversia y conflicto dentro de la Iglesia. Algunos vieron esta acción como una concesión a las fuerzas que buscaban debilitar el poder de los jesuitas, mientras que otros la consideraron una medida necesaria para preservar la unidad de la Iglesia. Durante este tiempo, Bracciano y Altieri comenzaron a sospechar que los Iluminados estaban utilizando la supresión de los jesuitas como una distracción para ocultar sus verdaderas intenciones. Sor María Teresa descubrió una serie de documentos que sugerían que la secta estaba intentando infiltrarse en otras órdenes religiosas y expandir su influencia más allá del Vaticano. Una noche, mientras revisaban estos documentos en una sala de archivos secretos, Sor María Teresa y el hermano Ángelo encontraron una carta cifrada dirigida a un alto miembro de los Iluminados. La carta revelaba un plan para manipular el próximo cónclave y asegurar la elección de un papa más favorable a sus intereses. Con esta nueva información, Bracciano, Altieri y Sor María Teresa decidieron actuar rápidamente para prevenir otro golpe de los Iluminados. En una reunión secreta con varios cardenales de confianza, Bracciano y Altieri presentaron las pruebas de la nueva conspiración. Esta vez, los cardenales acordaron tomar medidas más drásticas para contrarrestar a los Iluminados. Se estableció una comisión especial para investigar las actividades de la secta y desmantelar sus redes de influencia dentro del Vaticano. A pesar de estos esfuerzos, los Iluminados demostraron ser un adversario formidable. Sus miembros estaban bien organizados y eran extremadamente cautelosos. La comisión especial enfrentó numerosos obstáculos y frustraciones en su intento de desenmascarar y detener a los conspiradores. Sin embargo, el trabajo de Bracciano, Altieri y Sor María Teresa no fue en vano. Lograron exponer a varios miembros de la secta y debilitar su estructura, aunque la amenaza nunca desapareció por completo. El legado de los Iluminados continuó siendo una sombra inquietante sobre el Vaticano. A medida que pasaban los años, otros grupos y sectas intentaron llenar el vacío dejado por los Iluminados, cada uno con sus propios objetivos y métodos. La lucha por mantener la integridad y la pureza de la Iglesia se convirtió en una batalla constante para aquellos dedicados a la fe y la verdad. Bracciano, Altieri y Sor María Teresa, aunque envejecidos por los años de lucha y vigilancia, nunca perdieron su determinación. Sabían que la batalla contra las fuerzas oscuras dentro de la Iglesia era interminable, pero su fe y compromiso con la verdad los mantenían firmes. En sus últimos años, Bracciano escribió un relato detallado de sus experiencias y descubrimientos sobre los Iluminados. Este documento, conocido como el Diario de Bracciano, se convirtió en una fuente invaluable para las futuras generaciones de investigadores y defensores de la integridad de la Iglesia.
Sor María Teresa y Altieri también dejaron sus propios testimonios y documentos, asegurándose de que su lucha no fuera olvidada. El Papa Clemente XIV, aunque no vivió para ver el fin de la influencia de los iluminados, reconoció los esfuerzos de Bracciano, Altieri y Sor María Teresa. En sus últimos días, expresó su gratitud por su valentía y dedicación, y les confió que su lucha había sido crucial para mantener la fe y la integridad de la Iglesia. En los inicios del siglo XIX, una nueva sombra comenzó a proyectarse sobre los muros sagrados del Vaticano. Bajo el pontificado del Papa Pío VII, una secta secreta, que se autodenominaba los Dominicos de la Luz Eterna, se formó en 1801. Aunque los dominicos eran una orden religiosa reconocida por su devoción y enseñanza, este grupo en particular operaba en la oscuridad, con el objetivo de acumular poder e influencia dentro de la Iglesia. El líder de esta secta era el cardenal Fabrizio Ruffo, un hombre conocido por su carisma y habilidades políticas. A su lado estaba el obispo Francesco Saverio Castiglione, un erudito brillante y maestro de los rituales esotéricos. Juntos, crearon una red de seguidores leales que incluía a miembros del clero, nobles y académicos influyentes. Su símbolo era un círculo rodeado de llamas, representando la luz eterna que, según ellos, debía iluminar la verdadera senda de la Iglesia. A medida que la secta crecía, comenzaron a llevar a cabo reuniones clandestinas en los antiguos sótanos del Vaticano y en villas alejadas de Roma. Estos encuentros estaban envueltos en un halo de misterio y sospecha, con rituales que mezclaban elementos de la fe cristiana y prácticas ocultas. Los dominicos de la Luz Eterna creían que, a través de estos rituales, podían obtener el favor de fuerzas sobrenaturales y utilizar ese poder para influir en las decisiones de la Iglesia. En 1806, el sacerdote Angelo Carboni, un investigador del Vaticano conocido por su mente aguda y su discreción, comenzó a notar señales inquietantes de actividades inusuales. Los informes de reuniones secretas y rumores de prácticas esotéricas llegaban a sus oídos con mayor frecuencia. Decidido a descubrir la verdad, Carboni empezó a investigar con cautela, consciente de los riesgos que implicaba enfrentarse a una secta poderosa y bien conectada. Durante sus investigaciones, Carboni se encontró con Sor Claudia, una monja con acceso a documentos secretos y un profundo sentido de la justicia. Sor Claudia había oído susurros en los pasillos del convento sobre las actividades de los dominicos de la Luz Eterna y había recopilado información que podría ser vital. Juntos, Carboni y Sor Claudia formaron un equipo dedicado a desentrañar la red de conspiraciones que se ocultaba tras las paredes del Vaticano. Una noche, mientras revisaban documentos en una pequeña sala de archivos, Carboni y Sor Claudia encontraron un manuscrito encriptado que detallaba los rituales de iniciación de los dominicos. El manuscrito describía ceremonias que involucraban simbolismo arcano y prácticas inquietantes. Convencidos de la gravedad de la situación, decidieron llevar sus hallazgos al Papa Pío VII. El Papa Pío VII, un hombre de profunda fe y determinación, escuchó con atención el informe de Carboni y Sor Claudia. Al comprender la magnitud de la amenaza, ordenó una investigación más profunda y autorizó a Carboni a seguir recopilando pruebas. La misión era clara: desmantelar la secta y proteger la integridad de la Iglesia a toda costa. Con el respaldo del Papa, Carboni y Sor Claudia intensificaron sus esfuerzos. Contactaron a otros miembros del clero y a la nobleza que compartían sus preocupaciones sobre la influencia de los dominicos de la Luz Eterna. Entre ellos estaba el cardenal Giacomo Casanova, un hombre conocido por su valentía y su devoción a la Iglesia. Juntos, este grupo de aliados trabajó incansablemente para desentrañar la red de los dominicos y exponer sus prácticas. En sus investigaciones, Carboni y Sor Claudia descubrieron que los dominicos no solo operaban dentro del Vaticano, sino que también habían extendido su influencia a otras órdenes religiosas y cortes reales de Europa. Uno de los descubrimientos más inquietantes fue una serie de cartas que detallaban un complot para asesinar al Papa Pío VII y colocar a uno de sus miembros en el trono papal. Con esta revelación, sabían que el tiempo se agotaba y que debían actuar con rapidez. En una operación cuidadosamente planificada, Carboni, Sor Claudia y sus aliados lograron interceptar una reunión clave de los dominicos en una villa secreta a las afueras de Roma.
con la ayuda de la Guardia Papal, irrumpieron en la reunión y arrestaron a varios miembros prominentes de la secta, incluyendo al cardenal Rufo y al obispo Castiglione. Los documentos y pruebas encontradas en el lugar confirmaron sus peores temores. Los dominicos de la luz eterna estaban comprometidos en actividades traicioneras y prácticas oscuras. Los arrestados fueron llevados a juicio en el Vaticano, donde sus confesiones y las pruebas presentadas por Carboni y Sor Claudia revelaron la magnitud de la conspiración. La noticia del juicio se extendió rápidamente, causando un escándalo que sacudió los cimientos de la Iglesia. El Papa Pío VII, con determinación y firmeza, condenó las acciones de los dominicos y reiteró el compromiso de la Iglesia de erradicar cualquier influencia corrupta dentro de sus filas. Sin embargo, a pesar de la detención de muchos miembros de la secta, algunos lograron escapar y continuar sus actividades en la clandestinidad. La influencia de los dominicos de la luz eterna no desapareció por completo, y su legado continuó siendo una sombra inquietante sobre el Vaticano. La batalla contra estas fuerzas oscuras estaba lejos de terminar, y aquellos dedicados a la verdad sabían que debían permanecer vigilantes. El trabajo de Carboni y Sor Claudia no pasó desapercibido. Sus esfuerzos para desenmascarar y detener a los dominicos fueron reconocidos y elogiados por la comunidad eclesiástica. Se les otorgaron posiciones de mayor responsabilidad dentro del Vaticano, y su compromiso con la integridad de la Iglesia sirvió como ejemplo para otros. Con el tiempo, la historia de los dominicos de la luz eterna se convirtió en una advertencia para futuras generaciones. Los documentos y testimonios recopilados por Carboni, Sor Claudia y sus aliados se conservaron en los archivos del Vaticano, asegurando que su lucha no fuera olvidada. La Iglesia, aunque fortalecida por estos desafíos, nunca dejó de recordar las lecciones aprendidas de estos tiempos oscuros. La figura del cardenal Fabricio Rufo y el obispo Francesco Saverio Castiglione se convirtieron en símbolos de la corrupción y la traición, mientras que Carboni y Sor Claudia representaban la luz de la justicia y la verdad. Su historia es un testimonio del poder de la fe y la determinación para enfrentar y derrotar las fuerzas que buscan corromper y destruir. En la segunda mitad del siglo XX, otra secta emergió desde las sombras del Vaticano. Esta vez, se hacían llamar los Nuevos Caballeros Templarios, un nombre que evocaba la antigua orden de los Caballeros Templarios, conocidos por su poder y misterios. Fundada en 1957, durante el pontificado del Papa Pío XII, esta secta tenía como objetivo restaurar lo que consideraban la gloria perdida de la Iglesia a través de medios poco ortodoxos y, a menudo, peligrosos. Los líderes de esta secta incluían figuras prominentes como el cardenal Giuseppe Siri y el obispo Paul Marcinkus. Siri, un hombre de gran carisma y firmeza doctrinal, fue visto por muchos como el verdadero papa en la sombra, especialmente después del controvertido cónclave de 1958. Marcinkus, conocido como el banquero de Dios, era famoso por su manejo de las finanzas vaticanas y su papel en el Instituto para las Obras de Religión, el Banco del Vaticano. A principios de la década de 1960, los nuevos caballeros templarios comenzaron a realizar reuniones secretas en recintos ocultos dentro del Vaticano y en varias propiedades privadas alrededor de Roma. Estos encuentros, cargados de rituales que mezclaban simbolismo cristiano y esotérico, eran oportunidades para planificar sus movimientos y consolidar su influencia. Su símbolo, una cruz templaria rodeada por un círculo, era conocido solo por los iniciados. El periodista Giovanni Falcone, un reportero de investigación para un periódico italiano, comenzó a escuchar rumores sobre esta secta en 1962. Falcone, conocido por su valentía y tenacidad, decidió seguir el rastro de los rumores, consciente del riesgo que corría al investigar una organización tan poderosa. Con la ayuda de Sor Beatrice, una monja que trabajaba en los archivos del Vaticano y que compartía sus sospechas, Falcone logró obtener documentos y testimonios que señalaban actividades sospechosas de los nuevos caballeros templarios. Uno de los descubrimientos más impactantes de Falcone y Sor Beatrice fue un diario secreto mantenido por uno de los miembros de la secta. Este diario detallaba rituales oscuros, reuniones clandestinas y complots para influir en decisiones papales. Una de las revelaciones más perturbadoras fue un plan para desestabilizar las finanzas del Vaticano y aprovechar la confusión resultante para ganar más poder.
En 1968, el diario de Falcone sobre los nuevos caballeros templarios fue publicado, provocando un escándalo a nivel mundial. La atención se centró en el obispo Marcinkus y su gestión del Banco del Vaticano. Se revelaron conexiones con el crimen organizado y prácticas financieras turbias. Aunque Marcinkus negó cualquier implicación, la presión pública y las investigaciones internas aumentaron. En respuesta al creciente escándalo, el Papa Pablo VI, que había sucedido a Pío XII, ordenó una investigación exhaustiva sobre las actividades de los nuevos caballeros templarios. La comisión encargada de la investigación, liderada por el cardenal Pietro Palazzini, trabajó incansablemente para desenmarañar la red de influencias y actividades oscuras de la secta. Durante esta investigación, Sor Beatrice descubrió documentos que revelaban vínculos entre los nuevos caballeros templarios y varias figuras influyentes de la alta sociedad italiana, así como conexiones internacionales que incluían bancos suizos y corporaciones extranjeras. La red de corrupción parecía interminable, y los tentáculos de la secta se extendían más allá de lo que cualquiera había imaginado. En un giro inesperado, Falcone y Sor Beatrice obtuvieron acceso a una serie de cartas cifradas que demostraban que la secta estaba planeando un atentado contra el Papa Pablo VI. La gravedad de esta revelación llevó a la comisión a tomar medidas de emergencia para proteger al Papa y desmantelar la secta. La operación culminó en una redada en una villa en las afueras de Roma, donde varios líderes de los nuevos caballeros templarios fueron arrestados. Entre ellos estaban el cardenal Siri y el obispo Marcinkus. Los documentos incautados en la redada proporcionaron pruebas irrefutables de sus actividades y planes siniestros. El juicio de los líderes de los nuevos caballeros templarios fue un evento mediático sin precedentes, seguido de cerca por periodistas y observadores internacionales. Las confesiones y los testimonios presentados revelaron la magnitud de la corrupción y los complots dentro de la secta. Aunque Marcinkus fue absuelto de muchos cargos debido a la falta de pruebas directas, su reputación quedó irreparablemente dañada. Siri, por otro lado, fue exiliado a un monasterio remoto, donde vivió el resto de sus días en reclusión. A pesar del éxito en desmantelar la estructura principal de los nuevos caballeros templarios, algunos de sus miembros lograron escapar y continuar sus actividades en la clandestinidad. La influencia de la secta no desapareció por completo y continuó siendo una sombra inquietante sobre el Vaticano y sus instituciones. El trabajo de Falcone y Sor Beatrice no pasó desapercibido. Sus esfuerzos para desenmascarar y detener a los nuevos caballeros templarios fueron reconocidos y elogiados por la comunidad internacional. Falcone recibió varios premios por su valentía en el periodismo de investigación, y Sor Beatrice fue honrada por su compromiso con la verdad y la justicia. El legado de los nuevos caballeros templarios se convirtió en una advertencia para futuras generaciones. Los documentos y testimonios recopilados por Falcone y Sor Beatrice se conservaron en los archivos del Vaticano y se utilizaron como base para nuevas investigaciones sobre otras posibles sectas y conspiraciones dentro de la Iglesia. La figura del cardenal Giuseppe Siri y el obispo Paul Marcinkus se convirtieron en símbolos de la corrupción y la ambición desmedida, mientras que Falcone y Sor Beatrice representaban la luz de la justicia y la verdad. Su historia es un testimonio del poder del periodismo y la fe para enfrentar y derrotar las fuerzas que buscan corromper y destruir. El legado de las sectas dentro del Vaticano ha dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos, desde los iluminados en el siglo XVIII hasta los nuevos caballeros templarios en el siglo XX, estos grupos han tejido una red de intrigas y conspiraciones que han desafiado la fe y la integridad de la Iglesia. En esta última parte de nuestra historia, exploraremos cómo las secuelas de estas sectas continúan afectando al Vaticano y las lecciones aprendidas por aquellos que lucharon para detenerlas. El impacto de los iluminados, los dominicos de la luz eterna y los nuevos caballeros templarios no se disipó con la detención de sus líderes. La influencia de estos grupos oscuros persistió, y su legado se convirtió en una advertencia constante para aquellos dentro de la Iglesia que buscaban mantener su pureza e integridad. Tras la caída de los nuevos caballeros templarios, el periodista Giovanni Falcone y la monja Sor Beatrice continuaron su labor de vigilancia y denuncia. Su compromiso con la verdad y la justicia los convirtió en figuras respetadas tanto dentro como fuera del Vaticano.
Sin embargo, sus investigaciones no terminaron con los nuevos caballeros templarios. Otros grupos y sectas, inspirados por el poder y el misterio de sus predecesores, continuaron surgiendo en las sombras. En 1982, un escándalo financiero sacudió al Vaticano con la misteriosa muerte de Roberto Calvi, un banquero italiano conocido como el banquero de Dios debido a sus estrechos vínculos con el Banco del Vaticano y el obispo Paul Marcinkus. Calvi fue encontrado ahorcado bajo el puente de Blackfriars en Londres, un acto que muchos interpretaron como un ritual de los caballeros templarios debido a la historia y el simbolismo del lugar. La investigación reveló una red de corrupción y lavado de dinero que implicaba tanto a la mafia italiana como a altas figuras eclesiásticas. Falcone y Sor Beatrice, aunque impactados por la magnitud del escándalo, se sumergieron en la investigación, buscando conexiones con los sobrevivientes de los nuevos caballeros templarios. Descubrieron que algunos de los antiguos miembros de la secta seguían activos y habían transferido sus operaciones a nuevas organizaciones criminales y financieras. A través de testimonios y documentos, Falcone y Sor Beatrice lograron desentrañar una red aún más amplia de corrupción que involucraba a bancos internacionales y figuras políticas. La muerte de Calvi y las revelaciones subsiguientes fortalecieron la determinación del Vaticano para limpiar sus instituciones y restaurar la confianza del público. Bajo el pontificado del Papa Juan Pablo II, se implementaron reformas significativas en la administración financiera y en las políticas de transparencia. El Papa, consciente de los desafíos que enfrentaba la Iglesia, expresó su gratitud por los esfuerzos de aquellos que habían luchado contra las fuerzas oscuras dentro de la institución. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las sombras nunca desaparecieron por completo. En 2007, otro escándalo sacudió al Vaticano cuando se revelaron casos de abuso y encubrimiento por parte de altos miembros del clero. La prensa y la opinión pública exigieron respuestas, y una vez más, figuras como Giovanni Falcone y Sor Beatrice estuvieron en el centro de la investigación. Aunque Falcone había envejecido, su espíritu indomable y su compromiso con la verdad seguían siendo fuertes. Sor Beatrice, ahora una figura venerada dentro de la Iglesia, continuaba trabajando incansablemente para exponer la corrupción y la injusticia. La investigación de 2007 reveló una serie de redes secretas dentro del Vaticano, algunas de las cuales tenían conexiones con las antiguas sectas de los Iluminados y los Dominicos de la Luz Eterna. Documentos y testimonios indicaban que ciertos rituales y prácticas oscuras aún persistían, y que algunos clérigos seguían utilizando su posición para fines egoístas y corruptos. Falcone y Sor Beatrice, junto con un nuevo equipo de investigadores y periodistas, trabajaron para desenmascarar a estos individuos y llevarlos ante la justicia. A medida que se desvelaban más secretos, el Vaticano se vio obligado a confrontar sus propios demonios internos. Bajo el liderazgo del Papa Benedicto XVI y luego del Papa Francisco, se adoptaron medidas más estrictas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la Iglesia. Las lecciones aprendidas de los enfrentamientos con los Iluminados, los Dominicos de la Luz Eterna y los nuevos caballeros templarios sirvieron como guía para estas reformas. El Papa Francisco, en particular, hizo un llamado a la renovación espiritual y moral dentro de la Iglesia. Reconoció públicamente los errores del pasado y se comprometió a trabajar por una Iglesia más justa y transparente. Su enfoque pastoral y su dedicación a los pobres y marginados resonaron con muchos, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Francisco también hizo esfuerzos significativos para desmantelar las redes de corrupción y abuso, y sus acciones fueron vistas como un faro de esperanza en tiempos difíciles. La historia de las sectas más peligrosas del Vaticano es un testimonio de la lucha constante entre la luz y la oscuridad. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha enfrentado desafíos internos y externos que han puesto a prueba su fe y su integridad. Sin embargo, la valentía y la dedicación de individuos como Giovanni Falcone, Sor Beatrice y otros que han luchado por la verdad y la justicia han demostrado que la luz siempre puede prevalecer sobre la oscuridad. Querido espectador, hemos llegado al final de esta serie sobre las sectas más peligrosas del Vaticano. Estas historias no solo revelan los desafíos y las pruebas que ha enfrentado la Iglesia, sino que también nos recuerdan la importancia de la vigilancia, la integridad y el compromiso con la verdad. La fe no es solo una cuestión de creencias, sino también de acciones,
y aquellos que han luchado contra las fuerzas oscuras dentro de la Iglesia nos muestran el camino a seguir. La historia de los iluminados, los dominicos de la luz eterna y los nuevos caballeros templarios es una advertencia y un recordatorio de que la lucha por la integridad y la pureza es una tarea constante. Las sombras pueden surgir en cualquier lugar, pero con fe, determinación y un compromiso inquebrantable con la verdad, siempre se pueden derrotar. Espero que estas historias te hayan dejado reflexionando sobre la naturaleza del poder y la importancia de la justicia. A medida que la Iglesia avanza hacia el futuro, es esencial que aprendamos de estos eventos y nos comprometamos a construir una institución que refleje verdaderamente los valores del amor, la justicia y la compasión. La historia del Vaticano es rica y compleja, llena de momentos de gran santidad y de profunda oscuridad. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la justicia nunca termina, y que cada generación tiene la responsabilidad de luchar por una iglesia y un mundo más justos y transparentes.